Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con esta conferencia del general Fabián Brown nuestro ciclo de reflexiones e intercambios para un proyecto de Argentina independiente, del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular. Nuestro propósito al hacer este ciclo es realizar un ciclo de presentaciones que llamamos unidades sobre aspectos estratégicos de un proyecto nacional que abran un debate sobre cuáles deberían ser los elementos fundamentales de una Argentina independiente de toda dominación extranjera, tal como reza el acta de nuestra independencia. Este ciclo, como decía, se divide en 10 unidades. No necesariamente cada conferencia va a ser va a ser una unidad, sino que puede haber varias conferencias que tomen una unidad o partes de otras. Esto va a quedar grabado en la página de YouTube del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular, y podrá ser visto por aquellos que quieran verla de nuevo, repetir algunas partes, o quien no haya tenido tiempo en el momento en que se está dando en vivo. Va a haber posibilidad de realizar preguntas que se van a incorporar en una separata de las discusiones o debates o aclaraciones que hayan en la presentación de hoy. Como decía, la presentación de hoy inicial es realizada por el general Fabián Brown, que ya nos ha acompañado en anteriores presentaciones que están en la página del instituto. El título de su presentación es Geopolítica del Sur. El general Fabián Brown, que es ya un conocido de nosotros, es un militar retirado del arma de infantería, tiene el título de oficial de Estado Mayor y la especialidad de tropas mecanizadas. Fue comandante de la Brigada de Montaña 5, director del Colegio Militar y director general de Educación del Ejército. Ya retirado, fue subdirector de la Escuela de Defensa Nacional, director de la carrera de Planificación Logística de la Universidad Nacional de Lanús, profesor concursado de la Universidad Nacional de Lanús, donde imparte las materias Pensamiento Nacional Latinoamericano, Defensa Nacional y el Seminario Atlántico Sur, Malvinas y Antártida. Como dirigente mutualista fue presidente de la Federación de Mutuales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, FENFASE, secretario de capacitación de la Confederación Argentina de Mutualidades, director del Instituto de la Economía Colaborativa y la Acción Mutual y vocal del directorio del Instituto Nacional del Asociativismo y la Economía Social, INAES. Entre sus títulos, es licenciado en Historia, el general Fabián Brown, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Investigación Operativa, egresado de la Escuela de Investigación Operativa. Entre su actividad académica fue profesor de la Cátedra de Defensa Nacional de la Maestría en Defensa Nacional que dicta la Escuela de Defensa Nacional entre el 2005 y el 2015, profesor titular de la Universidad Nacional de Lanús, titular del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano, director de la carrera de Planificación Logística de la Universidad Nacional de Lanús entre el 2015 y 2017, y profesor de la materia Defensa Nacional de la carrera de Relaciones Internacionales de la UNA. Ha participado en distintas publicaciones que se han difundido. Este es un currículum abreviado de los antecedentes del general Fabián Brown. Bueno, Fabián, en tus manos quedamos. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Es una alegría compartir con ustedes este espacio y conversar y reflexionar acerca de cuestiones estratégicas que hacen a un mundo que está en profundos cambios, ¿no? Y a una Argentina que
frente a la coyuntura que atraviesa, carece de un proyecto alternativo al que se nos presenta. No desde ahora, desde hace muchísimos años, que no tenemos un proyecto de país consensuado, un proyecto de país encarnado en sujetos sociales para llevarlos adelante. Bueno, esta charla va a tratar alrededor de esos temas y para eso les propongo iniciar un recorrido que nos permita definir conceptualmente cuál es el problema fundamental que atravesamos para, en función de ello, tratar de pensar una alternativa. Si no tenemos un diagnóstico acertado de qué es lo que pasa o de los problemas que tenemos, vamos a equivocar seguramente las soluciones. Y en esto yo propongo dar mi parecer, mi opinión sobre cuál es la situación y por qué estamos donde estamos. Así que vamos a compartir con ustedes un PowerPoint que nos va a guiar en en las reflexiones que vamos a hacer y después, bueno, quedo abierto a todas las preguntas que quieran formularle. Así que, bueno, vamos a iniciar la presentación de esto, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, ahí está bien. Bueno, en definitiva, la charla va a estar orientada hacia definir qué camino alternativo posible tenemos frente a los problemas que tenemos hoy. Y para eso eh, vamos a iniciar una reflexión sobre el tema de la economía de mercado o sobre el libre cambio económico, ¿no? Que entiendo, en mi parecer, es la madre de las onceras que nos agobia, ¿no? Ustedes saben, la modernidad, eh, entre los grandes cambios que introduce en el proceso histórico, uno es una revolución científica, que si se quiere va a tener en Nicolás Copérnico, ¿no? Una profunda transformación de la cosmovisión, eh, una cosmovisión que tenía a la Tierra centrada como el centro del universo. Esta visión va a cambiar con la teoría heliocéntrica, ¿no? Y con ello va a cambiar una cosmovisión del ser humano, ¿no? Y en ese cambio de la cosmovisión del ser humano, la ciencia va a dar un profundo vuelco hacia, desde desde la filosofía y la teología, hacia la física y hacia una física matematizada, o sea, una realidad que puede ser mensurada en términos matemáticos, como decía Galileo. El libro de Dios se puede leer en la Biblia, el libro de la naturaleza se lee en términos matemáticos. Y esta forma de ver la física nos permite o permitió desarrollar una ciencia aplicada a la solución de problemas, eh, a problemas concretos, ¿no? De un ser humano que ya no tenía el centro de su existencia en, en la otra vida, como decía Santa Teresa, muero porque no muerdo, sino que la va a tener acá. Y en ese acá y ahora vamos a encontrar eh, soluciones aplicadas a resolver problemas concretos como la navegación o en este caso cuestiones vinculadas a la energía con el vapor, ¿no? Aplicado a distintas máquinas, la de tejer, la de hilar, que van a estar en los albores de una revolución industrial que tras 8.000 años de revolución agraria va a estar en la base de un cambio
de un modo de producción, ¿no? El capitalismo que, enancado en esta revolución industrial, va a transformar profundamente todas las relaciones sociales. Y va a ser Adam Smith quien, a fines del siglo XVIII, en su famoso libro La riqueza de las naciones, nos va a decir el mercado es el motor de la historia, ¿no? Y que el mercado tiene una centralidad en la vida social inédita, como planteó hasta el momento. El mercado siempre había sido un elemento más y ni siquiera de una importancia significativa porque las relaciones económicas pasaban por muchos otros lados que no era exactamente el mercado. Pero bueno, Adam Smith va a centrar acá, en este tema, observando los cambios que estaba introduciendo en su contexto la revolución industrial. Pocos años más tarde, David Ricardo, también estamos en el siglo XVIII, va a inferir de esta ciencia económica, ¿no? Otra ley. Es decir, de Adam Smith se van a inferir, porque las da él, pero muchos otros después, leyes que hacen a un movimiento autónomo de la economía respecto de otras cuestiones sociales. Lo que va a ver a finales también del siglo XVIII es que cada región está mejor capacitada que otra para producir determinados productos y que esas competencias particulares de cada región le permite insertarse o permitirían insertarse en un mercado mundial o global, con ventaja para cada uno. O sea, él presupone, prevé que podría llegar a conformarse un mercado mundial. Esto dicho en fin del siglo XVIII, principio del XIX, era absolutamente impracticable pensar que alguien con las características de la navegación y los transportes de su tiempo pensara que el alimento le podía venir de otro lado, ¿no? Entonces, esto fue un concepto teórico planteado, pero que con el desarrollo de, de lo que se llamó más adelante la revolución de los transportes, el ferrocarril y el barco a vapor, esta utopía planteada por David Ricardo comenzó a ser verosímil. Quiero recordar algunos conceptos importantes para definir algunos conceptos que van a ser importantes en el desarrollo de, de la exposición. Primero recordemos el concepto de factores de producción, ¿no? La tierra, el capital, el trabajo, y a esto se agrega la tecnología, particularmente eh, ha sido de particular interés la relación entre eh, capital y trabajo, ¿no? Que ha sido, si se quiere, en muchos casos, el núcleo de discusión que nos planteó el marxismo durante mucho tiempo. También es interesante cómo vemos que desde fines del siglo XVIII se incorpora al concepto económico desde un punto de vista de un bien o de una mercancía, la tierra. O sea, hay un mercado de tierras o se va a ir conformando un mercado de tierras, ¿no? Sobre la base de un aspecto que era eh, mayoritariamente comunitario, ¿no? Bueno, dicho esto, tenemos que el capital es aquello, ¿no? que, que nos permite generar eh,
un elemento central de la producción, ya sea porque coloca el material físico, ya sea las maquinarias, la materia prima, o a través del el capital financiero, ¿no? Que permite llevar adelante lo que es el proceso productivo. ¿Cómo es una máquina? ¿No? Esto es lo que vamos a ver en breve. ¿Cómo es una máquina? Es lo que nos va a permitir organizar cómo se produce y cómo se organiza el trabajo. ¿No? Este es un concepto importante a retenerlo para tratar de entender lo que pasa hoy con la producción y fundamentalmente el trabajo. Ahora, estos medios de producción que hemos hablado, máquinas, bueno, ¿de quién son? ¿No? Bueno, pueden ser públicos, del Estado, ¿no? Las empresas del Estado y sus variantes, y pueden ser del sector privado. Empresas privadas, ¿no? Que a través de un capital individual o colectivo, ¿no? Se apropian, son dueñas de los medios de producción, ¿no? De determinadas actividades económicas. Conocemos la sociedad anónima, la SRL, distintas formas de empresas de este tipo. Pero también el sector privado organiza, ¿no? A través del capital humano de carácter siempre colectivo y a través de cooperativas mutuales, ¿no? Otras formas de producción, ¿no? Distintas a lo que entendemos por el capital privado, individual o anónimo de la empresa capitalista. Pero que nos quede este concepto. Estas empresas, ¿no? Cooperativas, mutuales, que son organizaciones comunitarias, son del sector privado también. Son sector privado. No es sector privado únicamente el capital privado capitalista. Acá tenemos un grupo de mujeres trabajando y es acá donde vemos cómo la máquina, ¿no? Nos dice cómo se organiza el trabajo y cómo se organiza la producción, con la materia prima que utilizan, con las herramientas que utilizan y cómo un trabajador desempeña su labor, también nos lo va a decir la máquina, el medio de producción con el que está trabajando, ¿no? Esto es lo que les decía yo, que el capital organiza la producción y organiza el trabajo. Estas son lecciones, si se quiere, o principios elementales de la teoría económica. ¿Qué nos va a decir esta teoría económica? Lo que a mi juicio, y pongo acá, es la madre de las onceras en términos jaurechianos del liberalismo económico. Y esto es que el mercado es autónomo a todo el proceso social. Entonces, tiene leyes propias, tiene leyes eh, que según la teoría liberal tienden al equilibrio del mercado y que a la larga, dejando el mercado libre de injerencias, todo se equilibra. Y la experiencia histórica nos dice que nada de esto sucede, que todo esto es una ideología que respalda la apropiación de unos pocos de los procesos productivos y económicos en general. Entonces, una de las cuestiones centrales que vamos a discutir es esta premisa que la economía es un espacio autónomo y que el libre mercado es la madre de las libertades, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene esto? Una concurrencia de factores que se van desarrollando en el siglo XIX también, en el cual Charles Darwin, en sus planteos de la evolución de las especies y la teoría de la evolución, nos dice que en la naturaleza lo que prima es la supervivencia del más fuerte. ¿Por qué es importante entender esto?
Porque si yo no entiendo este concepto, no entiendo el concepto de mutualidad. Y si uno va a un diccionario, cuando coloca la palabra mutualidad, lo primero que surge es un concepto de la biología. La naturaleza se organiza de manera mutual, ¿no? Entonces, eh, las hormigas, las abejas, lo que quieran ustedes, tienen una organización mutual en su desarrollo y por sobre todas las cosas, y esto es, lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que nos dice Proporkin, un intelectual ruso, ¿no? Anarquista, todo lo contrario. Siempre la estrategia de supervivencia más importante que tuvo la humanidad fue la solidaridad, ¿no? Entonces, el liberalismo toma de la teoría de la evolución y toma el concepto de supervivencia del más fuerte para legitimar que el poderoso, que el rico, se va a apropiar en el mercado de todo lo posible. Creo que lo podemos escuchar siempre a nuestro presidente hablar en este sentido, ¿no? Bueno, las primeras críticas a estas ideas del libre cambio económico van a surgir del socialismo, de lo que se va a llamar un movimiento muy variopinto, que fue el socialismo utópico, ¿no? En donde San Simón va a criticar y va a plantear las primeras cuestiones que lo consideran el precursor del socialismo en general y del socialismo utópico en particular. Como ven, muere recién a principios del siglo XIX. De todas maneras, su impronta va a dejar huella en lo que lo siguen, ¿no? Y en lo que lo siguen, el primer planteo que va a tener un gran peso en el estudio del capitalismo en sus orígenes, va a ser la teoría de Carlos Marx, ¿no? En donde denuncia en su libro El Capital que en el proceso productivo el capital se apropia del excedente de una plusvalía en ese proceso que afecta y condena al trabajo, ¿no? Y nos plantea una solución en base al Estado, ¿no? El Estado debe apropiarse de los medios de producción y esta apropiación de los medios de producción, al ser de carácter colectivo, va a asegurar un estado de redistribución adecuado. Este es un planteo inicial, ¿no? De algo que es mucho más complejo de lo que estoy diciendo. A esta visión del marxismo van a encontrar eh, en otros pensadores que serían continuadores del socialismo utópico eh, eh, cuestionamientos, ¿no? Uno es el de Giuseppe Mazzini. Mazzini tiene un problema particular. Mazzini está luchando por expulsar a los austríacos de Italia y está buscando la reunificación italiana. Y para eso nos va a hacer un planteo sobre el concepto de libre asociación, ¿no? Y va a criticar al marxismo diciendo, yo tengo que luchar por la unidad del pueblo italiano en su lucha contra la ocupación extranjera. Por lo tanto, el concepto de lucha de clases no me es funcional a la lucha que tengo que dar. Comparto que que tenemos que encontrar soluciones a la apropiación que hace el capitalismo sobre el proletariado, pero la base de esto tiene que ser una asociación fraternal de personas, ¿no? Que luche por mejores condiciones. Entonces, no plantear en una división a muerte de lucha de clases, sino tratar de encontrar
distintos espacios asociativos para lograr las mejores condiciones. Y estas condiciones, bueno, son una complejidad de luchas distintas que llevan adelante los pueblos. Otro socialista utópico que va a proponer una solución alternativa a la planteada por el marxismo es Robert Owen, que es el creador de las cooperativas, ¿no? Si bien en sus primeros inicios no le dieron gran resultado, pero esta idea de la autogestión de los trabajadores, eh, siendo el trabajador y patrón al mismo tiempo, dueño del capital o sea, que la cooperativa tenga su propio capital y sus medios de producción y siendo esta, planteando una superación de la lucha de clases en este concepto asociativo de la cooperativa, ¿no? Con principios cooperativos que son los que se encuentran acá planteados. Y ahí introduce un concepto que va a ser muy importante, es que estas organizaciones tienen que ser de base democrática. Es decir, primero, asociación voluntaria, pero en segundo lugar, gobierno democrático de las entidades. Esto, ¿qué se entiende por democracia? Participación directa del trabajador y de los asociados de la cooperativa. El anarquismo va a criticar también el planteo marxista, fundamentalmente critica que esta idea de que el Estado tenga los medios de producción, dicen, a la larga lleva a la burocratización y a la centralización y por lo tanto al perjuicio del trabajador. Esto es lo que nos va a plantear Proudhon, ¿no? Mientras que Kropotkin, como les decía, en su libro La ayuda mutua, va a hacer un cuestionamiento al planteo de Darwin, ¿no? Y a la reivindicación de, de la ayuda, de la actividad mutual, ¿no? Como una actividad en donde la comunidad, ¿no? En apoyos recíprocos va a encontrar soluciones a los problemas del conjunto. Eh, un- una referencia más con Proudhon, ¿no? Nos va a proponer empresas sociales sin fines de lucro, que en esto está el origen, ¿no? Del movimiento mutual y cooperativo a nivel mundial, pero también nos va a decir que las formas de Estado menos centralizadas son las más apropiadas, entre ellos las federativas. Cuanto más centralizado es el Estado, peor es. Bueno, como les decía, la revolución de los transportes, el ferrocarril, el barco a vapor, permiten pensar esta idea que se había planteado en la ley de precios diferenciales de organizar un mercado global. Y así, a través de los transportes, pero a través también de la búsqueda de un término de intercambio común, que fue el patrón oro, en la segunda mitad del siglo XIX empieza a tomar forma el primer mercado global. El primer mercado global lo conocemos como la División Internacional del Trabajo, en los cuales la Argentina va a entrar, ¿no? Como eh, productor agropecuario, especializándose en esto y llevando alimento a los países centrales y trayendo a los países centrales carbón y toda otra cosa industrial que se produjera allá. En estos términos de intercambios, en principio bastante equilibrados, la Argentina encontró lo que Mosconi llama eh, brazos y capitales para ponerse en marcha, ¿no? Y este mundo, en la teoría
del positivismo, ¿no? Que auguraba un progreso indefinido, parecía cumplirse el pensamiento de Kant, en donde el mercado iba a suprimir la guerra porque los pueblos iban a entender mejor con los mercados que con los países. Entonces, el comercio internacional, el desarrollo del comercio internacional iba a poner fin a las guerras, iba a poner fin a las disputas y todo se iba a poder arreglar mejor. Y la verdad que hubo un periodo de 30 años de relativa pocas guerras, pero en 1914 esto empieza a ser crisis, ¿no? Una crisis de la primera globalización, una crisis que va a generar millones de muertos. Y en estos millones de muertos, ¿no? Eh, la Primera Guerra Mundial no va a resolver los problemas que se tienen y el mundo en esos años 20 se intenta volver a, a, a la primera globalización, al patrón oro, a sostener el patrón oro, y el mundo, este mundo esto era insostenible, y el modelo estalla en mil pedazos en el año 30 con la crisis, o entre el 28 y el 30 con la crisis económica eh, terrible. Y esa crisis económica hace que el mundo plantea alternativas, todas buscando regular el mercado que había llevado a la crisis. Todo lo que se plantea en el año 30 es cómo regular el mercado. Y las variantes, estas son, como les decía, el variante marxista, ya planteada desde el 17 en la Unión Soviética, de la apropiación de todos los medios del Estado por parte de todos los medios de producción por parte del Estado, la variante fascista, economía mixta, pero, o sea, se mantiene un espacio privado, un espacio público, pero con Estado autoritario, y la variante del Estado de bienestar, en donde el Estado regula los mercados en un gobierno democrático. Esto se va a dirimir en la Segunda Guerra Mundial, que va a encontrar al comunismo y la democracia aliados contra los fascismos. Pensador que sale a refutar eh, el concepto de libre mercado es Marcel Mauss, entre otros, ¿no? Pero este es importante porque nos va a decir algo fundamental. El hecho social no puede eh, aislarse. El hecho social es integral. No hay una economía, primero, no hay una economía fuera de todo ámbito social. Entonces, no puede haber leyes propias de algo que se encuentra dentro de un fenómeno social del cual forma parte, ¿no? Entonces, dice, y va a, mediante estudios de sociedades primitivas que se llevaban adelante en los primeros estudios de la antropología de esos años, van a demostrar que las sociedades primitivas eh, hay muchísimas relaciones que se mantienen dentro de una economía capitalista que no tienen una significación económica directa. A esto él lo llama la economía del don, ¿no? Entonces, hacemos regalos o tenemos una cantidad de actitudes sociales que tienen un costo muy grande, pero que no tienen un valor económico en sí mismo, sino que tienen un valor social en sí mismo. Entonces, eh, esta economía del don, como la llama, ¿no? Guía en gran medida muchas de nuestras actitudes dentro de la sociedad. Bueno, como les decía, esto se dirime en la Segunda Guerra y la Segunda Guerra termina, ¿no? Con los acuerdos de Yalta y Potsdam, instaurando un orden geopolítico, económico y social, ¿no? Con la fundación del
Fondo Monetario Internacional, con los tratados de Bretton Woods, del cual también se desprende la creación de un Banco Mundial, y por la Carta de San Francisco, el surgimiento de las Naciones Unidas. Estos son pilares del orden mundial que está en crisis hoy. El orden mundial, entre el fin de la guerra y la década del 70, va a tener que eh, tener una cuidado en que la amenaza socialista, ¿no?, genera temor en los grupos económicos todavía que vienen de las experiencias de la década del 20, del 30 y la Segunda Guerra, y tienen que generar o compartir determinadas riquezas en una redistribución conocida como el estado de bienestar, ¿no? En ese estado de bienestar, un tema importante es que la empresa multinacional, ¿no?, hace una inversión directa en un mercado interno. Esto siempre hablando que hay una mitad del mundo que es socialista y otra parte que es el occidente. Y en ese mercado interno se busca un equilibrio entre capital y trabajo que minimiza el conflicto social, porque la mitad del mundo es comunista y en esa mitad del mundo comunista nos asusta. Sí. Bueno, acá un tema importante para entender qué pasó y cuál es la crisis que está manifiesta hoy, y es que en, en este modelo, en el modelo del estado de bienestar, supongamos, viene la fábrica Ford, ¿no? Se instala en la Argentina y la Ford saca una mercancía que es el auto, pero ese auto está enteramente producido en la Argentina. El trabajo es argentino, ¿no? Pero la batería, la electrónica, la rueda, los vidrios, todo se fabrica en Argentina, generando toda una industria autopartista, ¿no?, que es lo que llamamos cadena de valor. Toda la cadena de valor de la mercancía esa estaba en ese mercado interno. Y eso significaba una cadena de suministro y una cadena de conocimientos que se tenían para la producción de estos, de este bien. Cambiar a partir de los 70, ¿no?, es este concepto de la cadena de valor. En Argentina, y quiero hacer la aclaración, no hubo exactamente un estado de bienestar. El modelo, durante por lo menos el periodo peronista, ¿no? El periodo peronista no buscó o no la buscó y tampoco la tuvo, o si la buscó no la tuvo, pero no hubo inversión extranjera directa. El Estado peronista fue un Estado promotor que llevó al máximo la expansión del capital propio, ¿no? Eh, y en esa idea, el peronismo va a plantear concretamente, ¿no?, que propiedad, está en función de una economía social y subordinada a un bien superior que es el social, que no es individualista y tampoco, bueno, él va a decir, no es colectivista, pero eh, no, está claro que la economía no está desencajada del resto de lo social, sino al contrario, está al servicio de la felicidad del pueblo, ¿no? Y esto, como plantea la doctrina peronista, no es estatista.
la doctrina peronista está en base de las organizaciones libres del pueblo y cuando el Estado promociona esta organización, eh, serán las organizaciones las que manejen eh, eh, los medios de producción y las que manejen todos los procesos, ¿no? Incluso el IAPI no estaba pensado ser manejado por trabajadores, cooperativas de trabajadores rurales, etcétera. Pero la idea del peronismo no fue eh, un Estado, fue un Estado promoviendo un ideal de organización social más que otra cosa. Sí, se va a desarrollar esto plenamente a partir de la época de Frondizi. En la época de Frondizi, ahí sí va a venir los flujos de capitales extranjeros, ¿no? Particularmente eh, una nueva sustitución de importaciones en laboratorios, en la industria automotriz y en el petróleo, ¿no? Con el cual se logra casi ciertamente el autoabastecimiento. Bueno, pero a partir de la década del 70, después de las conclusiones del Club de Roma y de la guerra del Yom Kippur, está claro que los países centrales van a retirar el capital de los mercados periféricos y va a empezar la conformación de una nueva globalización. Y esta vez la globalización va a tener un carácter distinto a la del siglo XIX, ¿no? Sino que va a estar en base al capitalismo financiero. Un capitalismo que se inicia, como les decía, en el 45, con los planes Marshall, pero que desde la década del 60 comienza a ser el capital financiero privado el motor de esta economía, ¿no? Con un criterio importante que es buscar el endeudamiento de de los activos de los países con activos, ¿no? Este, un endeudamiento que asegura el control de estos países. El sistema pasa de ser multinacional a transnacional y vamos a tratar de explicar qué es esto. Eh, ¿Se acuerdan el concepto de cadena de valor que recién dimos? Bueno, las corporaciones sacan de los mercados internos esta cadena de valor para distribuirlas a nivel global. En Checoslovaquia se va a hacer el motor, las ruedas se van a hacer en Asia y en México se va a hacer otra cosa. Entonces en la fábrica de Pacheco, de Ford, ahora se van a armar componentes. Ahora, quien maneja la cadena de valor ahora es la corporación y no los mercados internos de los países. En principio va a seguir en la lógica de la Guerra Fría, pero después de la caída del muro de Berlín, el modelo pasa a ser llamado la globalización, ¿no? Y asegura esto que decía recién, la desterritorialización del capital, la transferencia de las cadenas de valor, y esto a su vez está empujado por un cambio tecnológico que haya la robotización y a la virtualidad, que quitan del proceso o disminuyen en los procesos productivos la presencia de las personas, ¿no? Eh, los procesos se automatizan, ¿no? Eh, eh, con menor trabajo de las personas. Y lo más importante de esto que la mayor renta, ¿no? La renta extraordinaria, no la produce la actividad productiva, sino que la produce la especulación financiera, porque el mundo financiero de los bancos se va a complejizar de tal forma que
bancos de segundo nivel y de tercer nivel y más todavía, que son los conocidos fondos de inversión, ¿no? Y esos fondos de inversión van a generar distintas cuestiones o actividades especulativas en los cuales se generan riquezas extraordinarias que no tienen nada que ver con los costos de producción, con los costos laborales o con los costos de nada. Eh, bueno, ¿cómo sucede esto en Argentina? En la Argentina, de principios de los 70 la renta per cápita era de las mayores la distribución per cápita de las mayores que se habían logrado, si bien el modelo industrial había alcanzado un límite y estaba estancado. La Argentina era un país que tenía una industria espacial, que tendría una industria nuclear, ¿no? Y que tenía una cantidad de signos de desarrollo importantísimos. Llega Martínez de Oz y saca una ley que es la Ley de Entidades Financieras, que coloca al banco privado como banco universal y empieza a matar, ¿no? Las cajas cooperativas, y empieza a matar todo lo que sean los ahorros comunitarios de los pueblos que financiaban la producción local. A su vez, la ley de aduanas, todavía vigente junto a la ley de entidades financieras, son leyes de la dictadura que parecen democráticas, no se tocan. Y una deuda externa que va a condicionar toda la democracia. El perfeccionamiento del modelo lo vamos a tener en la década del 90 con una serie de leyes, decretos y resoluciones y acuerdos internacionales que se van a terminar plasmando en la Constitución de 1994. Tenemos en el año 89 la Ley de Reforma del Estado, que es una ley que provee grandes lineamientos para lo que se va a hacer, una especie de ley base, ¿no? De hoy. Y al mismo tiempo que se está firmando esta ley de reforma de Estado, se firman los acuerdos de Madrid que generan la presencia ahora con carácter económico concreto en la explotación de recursos de los ingleses en Malvinas. Un decreto importantísimo es el de desregulación del comercio interior, del comercio exterior, la ley de articulación de los entes reguladores, ¿no? Con esto desaparece ELMA, desaparece el tren de carga, desaparecen una cantidad de servicios, ¿no? Y y de cuestiones que hacían a la capacidad argentina de llevar nuestra propia producción a nuestros barcos con nuestros fletes. El Tratado de Asunción que da origen al Mercosur, que podríamos decir es una gran idea esto de unir los países sudamericanos en, en un tratado económico, ¿no? Pero en realidad este tratado, en el fondo del tratado, están las cerealeras y están las automotrices. Es decir, nunca fueron los estados los que llevaron la voz cantante de este problema. Entonces, ¿en qué se terminó con esto? Con la creación de un concepto que es la hidrovía, no es el río Paraná, un concepto transnacionalizado de una vía navegable. Bueno, a esto hay que unirle si se quiere, la licitación de Jean Denul del año 95, que está vigente, si se quiere, hasta nuestros días, que asegura que el dragado, balizamiento. Pero bueno, si todo lo que uno rasca en la Argentina de, de cosas que nos afectan, acá está la ley, el decreto y la resolución que lo tiene. Lamentablemente, nada de esto tuvo vuelta atrás posteriormente. Bueno, el modelo entró
es de crisis cíclicas y recurrentes, ¿no? Hasta que en el año 2008, la crisis de Lehman Brothers eh, genera tal cimbronazo en el mundo. Recuerdan, es la crisis de las hipotecas. Un fondo de inversión, como nos sucedió con YPF, que vino el señor Singer, compró los bonos de la deuda, no de YPF, sino de los de Eskenazi, y los terminó llevando a otro lado. Después hizo una presentación judicial, le acordaron un disparate eh, de intereses y tenemos el problema que tenemos. Bueno, acá los fondos de inversión compraron las hipotecas de, de usuarios estadounidenses, ¿no? Y las hacían jugar en ámbitos especulativos donde tenían ganancias enormes, enormes. Hasta que alguien dice, alguno relacionó que estas ganancias de las hipotecas están asociadas al sueldo de esta gente y el sueldo de esta gente es este. Bueno, estalla la burbuja, vemos cómo de ese estallido se recompone el sistema, pero entra en una profunda crisis de estancamiento, ¿no? Estancamiento que ya en el 20 estamos en la pandemia, en el 22 con la guerra de Ucrania, y la crisis global es estructural. Y esta crisis tiene y reconoce distintos motivos. Uno es este, tecnológico. La vanguardia del capitalismo desde la década del 70 estuvo dada por las empresas petroleras, asociadas al dólar, el petrodólar, la reserva de dólares asociada a la potencialidad norteamericana y a las reservas de petróleo que podía manejar Estados Unidos, ¿no? Lo que vamos a ver en la pandemia acá es que estas empresas de la inteligencia, de la tecnología digital, van a tener un crecimiento de más de un 30% durante la pandemia, mientras que las petroleras van a entrar en una profunda crisis. Entonces, estamos ante un recambio en la dinámica del capitalismo, en donde las empresas, ¿no?, digitales están asumiendo la vanguardia de este desarrollo. Pero a este problema interno de la dinámica del capitalismo hay que sumarle que estas empresas están en competencia por primera vez en la historia del capitalismo con núcleos asiáticos que disputan la vanguardia tecnológica. Si bien estas empresas asiáticas no llegan a tener la dimensión de las empresas occidentales, sí tienen una disputa concreta en la vanguardia tecnológica y a su vez tienen una organización entre Estado y empresas más eficiente que la que ha demostrado Occidente o que la que demuestra Occidente. Entonces, este capitalismo chino, sin cambiar las bases del socialismo chino, le ha dado un, un crecimiento exponencial a China que le permite discutir la vanguardia tecnológica en el mundo. ¿No? No solo eso, sino que se ha convertido, por esta dinámica de las cadenas de valor que hablamos, las corporaciones se fueron muchas a China a producir más barato. China incorporó al mercado interno millones de trabajadores y a su vez fue desarrollando de esta manera, a partir del mercado interno, su propio capital, fue haciendo inversiones concretas en investigación y desarrollo, y esta investigación y desarrollo lo lleva a disputar la vanguardia tecnológica. Mientras que hizo Estados Unidos, se desindustrializaba, porque era más rentable para las corporaciones producir en otros lugares que no fuera Estados Unidos. Las consecuencias del modelo
a nivel global en todos los países, en algunos más marcados que en otros, es la creación del mundo del no trabajo, de una economía informal, no del no trabajo, el mundo de la informalidad. Hay trabajo pero informal, hay trabajo pero no hay derechos. Una concentración económica, una transnacionalización profunda de la economía, la primarización y desindustrialización en los países, la pérdida del empleo, que insisto, la pérdida del empleo no significa la pérdida del trabajo, pero sí la pérdida de los derechos. Países periféricos, esto significa pérdida de autonomía y pérdida, por lo tanto, de soberanía. El modelo cruje y cruje por todas partes. Cruje el modelo económico y en ese desguace del modelo económico, tal como pasó con la primera globalización, lo que vemos es que los reacomodamientos son violentos. Acá vemos problemas entre India y Pakistán, los dos tienen armas nucleares, Israel y Palestina, pero también es Israel y Siria, también es Israel y e Irán, ¿no? Y la guerra de Ucrania, ¿no? Esta guerra de Ucrania en la cual la amenaza de empleo de armas nucleares, lo hablan todos, ¿no? Macron que dice yo voy a hacer el escudo nuclear de Europa, Putin que dice, señores, nosotros tenemos una doctrina militar en donde el empleo de las armas nucleares está para la defensa de Rusia y si nos sentimos amenazados las vamos a usar. Y vemos que la semana pasada afectaron y atacaron bases de armas nucleares rusas. Entonces, estamos ante un problema, ante un mundo, digo esto porque la Primera Guerra Mundial estamos porque mataron un archiduque en Sarajevo. Acá estamos con problemas. A estos hay que sumarles África, hay que sumarle los problemas que ustedes quieran en distintas partes del mundo, Sudán. Todo esto es un gran descalabro, ¿no? De pérdida de poder de ese orden mundial, ¿no? En donde aparecen actores que disputan sus espacios de distintas formas. Pero esto es lo que está pasando en el mundo. O sea, esto es lo que está pasando y no podemos descartar para nada, ¿no? Un conflicto mundial de características inéditas por la tecnología que tienen todos en esto. Bueno, me gustaría hablarles de eh, la solución o de un camino hacia una solución, hacia un camino alternativo. La mayor contradicción que tenemos hoy es que esta economía, este modelo económico, financiero, ¿no? La globalización, sostenido en una tecnología que permite la inmediatez y el fluir de un lado al otro de estos grupos económicos, con una concentración que hace que 5 o 6, podemos contar la cantidad de trillonarios que manejan recursos inimaginables. Como decimos, vemos problemas de una pobreza creciente en distintas partes del mundo, ¿no? Con recursos estratégicos eh, absolutamente indispensables para el desarrollo, por ejemplo, de las tecnologías digitales.
vemos cómo esto, cuando vimos el ejemplo de las hipotecas y cuando vemos otro tipo de ejemplos, cómo se está absolutamente separado, desvinculado el proceso productivo de la economía real, donde se discutía el capital y el trabajo, con los procesos financieros que generan de manera autónoma su propia renta. Extraordinario. Y hacen plata de la plata, y hacen plata sin estar asociados a vinculaciones, ¿no? Concretas, ¿no? De costos de producción o de las reglas de que, que la economía nos decían eran las indispensables, ¿no? Para el funcionamiento económico. Y acá hay una contradicción entonces entre un modelo financiero y una economía de la producción. Y esa economía de producción encierra juntos al capital y al trabajo. Entonces, este mundo financiero está en contradicción con un mundo productivo, en principio. ¿Cómo, qué tenemos nosotros en nuestro país y qué tiene el mundo eh, para construir algo distinto? Y la Argentina tiene, y conocemos sus pymes, ¿no? Que son la mayor fuente de trabajo en el país, pero también tiene un mundo de organizaciones sociales como las cooperativas, ¿no? Que vienen de mediados del siglo XIX, muchas, ¿no? Eh, Vinieron acá con el surgimiento de la sociedad industrial, ¿no? En la Argentina, y producto de la necesidad, no de la demanda, y esto es importante, la producción del mundo de la economía social y solidaria no está dado por la demanda, sino por la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Y necesitamos, por ejemplo, servicios básicos en los pueblos. Para la empresa no es rentable ir a Bragado a darla, para el Estado no era posible, entonces va a ser el pueblo el que se organiza para, con el esfuerzo de todos, traer la luz a través de una cooperativa eléctrica, por ejemplo, o una cooperativa de servicios públicos. Y así van a ir naciendo desde los pueblos, ¿no? Cooperativas mutuales, mutuales que van a estar dando distintos servicios, proveeduría, por ejemplo, o, o cuestiones culturales, las sociedades italianas, las sociedades españolas, o la salud, el hospital italiano, el hospital español, o, por ejemplo, la primera mutual, de las primeras mutuales que en el país es la mutual tipográfica, ¿no? Vinculadas a este tipo de cuestiones, ¿no? Se va a ir desarrollando un mundo de carácter asociativo, ¿no? Vinculado a la producción de bienes y servicios. Bien, en este mundo de la organización del consumo, ¿no? Proveedurías, por ejemplo, acá vemos a Mecro en Rosario, factura más que Carrefour, ¿no? O la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, más de 2 millones de asociados, pero con un despliegue territorial que está desplazando a la Anónima en la Patagonia. Es decir, y todas son cuestiones comunitarias en donde el capital es territorial y el capital es humano y es el capital que no se va del país. Y esto existe, existe. Y en cooperativas y mutuales en el país hay más de 25 millones de asociados. Casi la mitad de la Argentina está asociado a una cooperativa, una mutual o a varias.
vamos a tratar de separar este concepto de la cooperativa y la mutual que surge de un mundo, de una sociedad industrial, con un fenómeno más reciente que es el de las cooperativas de trabajo. Dijimos, el capitalismo financiero genera desempleo y genera el desempleo porque tiene un efecto desindustrializador. A esto se le suma el efecto sobre el empleo que tiene la tecnología, la robótica, ¿no? Y la virtualidad. Entonces, el mundo del desempleo va creciendo. La Argentina informal hoy se cerca del 40% de, de la Argentina y es casi la mitad del trabajo. La mitad del trabajo es informal en la Argentina. Y esta pérdida del valor del trabajo es una pérdida de derechos que vemos todos los días, ¿no? Que vemos en las marchas de los jubilados, que vemos en el Garraham, que vemos en, en todos los lugares donde está haciendo estragos, ¿no? Esta lógica, ¿no? De que el Estado se sale de todo y abandona todo. A esto vamos a ponerle un nombre, economía social, a lo que hemos visto recién de mutuales y cooperativas, economía popular, a el intento que tienen los compatriotas que quedaron desempleados de organizarse de alguna manera para generar trabajo. Y esta forma de organización también ha sido la cooperativa, mediante el trabajo autogenerado, ¿no? Se crean cooperativas de trabajo que hoy vemos después de casi 2 décadas, comienzan a visualizarse formalización de ramas laborales como el reciclado, ¿no? Producción de alimentos, agricultura familiar, el cuidado es muy importante, el cuidado tiene un crecimiento importantísimo, ¿no? Y de diversas cosas asociadas a los municipios, pero que van tomando un carácter en donde acá hay un concepto fundamental. ¿Se acuerda que yo les decía al principio de la exposición, el capital organiza la producción y el trabajo? Bueno, acá el capital se ha retirado, no está. ¿Cómo se organiza esto entonces? Se organiza desde abajo, se organiza desde el capital humano, se organiza desde distintos grupos comunitarios que se reúnen. Yo siempre pongo un ejemplo en Constitución, ¿no? Tenemos a alguien que nos vende chipá, ¿no? Va, compra la materia prima, es el chipá, y nos dicen, podés pagarme con Mercado Pago, tiene una comercialización. Ahora no hay nada que esté organizando su producción y trabajo, lo está haciendo él solo. Vamos a ver si funciona bien esto. Quiero mostrarle un video.
Hola, hola. Mirá, eh, ¿me escuchan? Sí, sí, el video estaba sin sonido, pero se Ah, sin leía, sonido. Bueno, pero se a ver, leía lo que se iba diciendo. bueno, bueno, perfecto. Continuamos entonces con esto. Vuelvo a compartir, ¿no? Eh, perdón. Ahí está.
definitiva, vemos y hemos visto en el video que existe un mundo, ¿no? Un mundo que es el 15% del PBI en la Argentina, un mundo que responde a otra lógica de, muy distinta del mercado, ¿no? Que responde a una lógica de la asociación para hacer algo, una lógica territorial, una lógica que tiene un principio que es el desarrollo local, vinculado al municipio, ¿no? Que encuentra aliados estratégicos en los sindicatos, que encuentra aliados estratégicos en las universidades, en distintos lugares, en las asociaciones culturales y deportivas. Cada uno de estos pueblos tiene un club social y estos clubes sociales son impresionantes en todo el país. Hay clubes que, eh, como lo vemos en los clubes de barrio acá, ¿no? Que siguen teniendo una presencia importantísima. Y le digo, en el interior hay clubes que sacan gente con disciplinas directamente para las Olimpiadas. Es decir, son desarrollos comunitarios nuestros, propios de nuestro país, ¿no? Ni hablar de la salud, la educación, y todo esto tiene un motor que es el desarrollo local, que es la única forma y estrategia razonable de enfrentar la concentración económica. Apostemos al desarrollo local, apostemos a generar que estas organizaciones que se encuentran en los barrios y en los pueblos puedan articularse con el municipio y que el municipio ayude con mercados de cercanía, ayude promoviendo estas entidades a que las entidades se articulen con los productores locales para vender en lo local, minimizando los costos de transporte, minimizando una cantidad de cuestiones que no le importan a los sectores concentrados, porque si el tomate viaja 2000 kilómetros, lo pagamos nosotros, no lo pagan ellos. Entonces, tenemos un desafío como país que es democratizar los procesos productivos y financieros. Acá, por ejemplo, tenemos una planta de extracción de litio en La Puna. Imagínense ustedes, uno ve que el presidente Trump lo agarra a Zelensky del cuello y le dice, dame tus tierras raras. A nosotros nos dan 20.000 millones de dólares, nadie dice por qué, ¿no? A un país como nosotros nos vuelven a dar plata y nosotros tenemos, junto con Chile y Bolivia, el 70% de la reserva de litio del mundo. Yo no sé cuánto litio tiene Ucrania, no tengo idea. Sé que acá está el 70%. Entonces, debemos recuperar legados, ¿no? De derechos que tenemos y tenemos que buscar articularnos en un proyecto, ¿no? Que nos permita construir un futuro con quién, a quién tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Para convocar, para decir, a partir de la importancia de ustedes vamos a articular un proyecto de país. En vez de pelearnos entre todos, colocar y convocar a construir un futuro compartido con aquellos que producen acá y distribuyen acá y tienen todo acá. Es nuestra única, supuestamente, burguesía hoy, porque todo lo otro está transnacionalizado. Entonces, tenemos que acercarnos a esta producción que aparte tiene que ser un modelo de tracción a la economía popular para ir generando, ¿no? Un país nuevamente en crecimiento del empleo. Y esto es posible, tenemos que volver a industrializar cosas que eh, aspectos de la vida que lo hemos dejado de hacer, ¿no? Porque si vamos a importar todo, ¿y para qué vamos a tener industria? Si es más barato importar. Entonces, cuando decimos convocar a los actores, por supuesto, los trabajadores son un actor esencial, como lo fueron siempre en el movimiento nacional, su columna vertebral, pero también hay un movimiento mutual, un movimiento cooperativo, y detrás vemos, ¿no? Las entidades sociales de clubes que están desde los barrios y desde los pueblos sosteniendo las cosas.
Y tenemos un desafío, ¿no? Que el Papa Francisco eh, nos decía cómo era el modelo, ¿no? Y que vivíamos en una guerra de pedacitos, ¿no? Sobre la dignidad humana y también sobre el ambiente, sobre la casa común. Entonces, este es un pueblo que ha sabido dar siempre respuestas, que nos ha sabido dar un dirigente universal como fue el Papa Francisco, ¿no? Que logró expresar en un discurso, ¿no? En donde sobre el amor al prójimo es posible construir un mundo distinto. Y los movimientos comunitarios que existen en la Argentina son eso, sobre la base de la solidaridad, sobre la base de la ayuda mutua y sobre la base de esto, ¿no? Que es el amor al prójimo, construir un mundo distinto y un mundo mejor. Esto que les digo existe, esto que les digo es posible, esto que les estoy diciendo funciona y funciona bien. ¿Está invisibilizado? Sí, está invisibilizado. ¿Está en riesgo? Sí, porque cada medida que quieren tomar desde el gobierno es para afectar algo que no esté en el mercado, algo que no se maneje de acuerdo a los cánones que ellos dicen que se tiene que manejar el mundo. Ahora, o reaccionamos y nos ponemos a trabajar por un mundo posible con las herramientas que tenemos, ¿no? Ahora tenemos que convencer a nuestros políticos que hay un mundo posible fuera de los grupos económicos. Bueno, compañeros, quedo a disposición de preguntas. Bueno, eh, yo quiero agradecer al general Fabián Brown en nombre del Instituto de Estudios Nacionales del Foro Patriótico y Popular esta primera presentación. Me parece que fue una presentación exitosa para el objetivo del ciclo que nos planteamos. Eh, Como siempre, los intercambios con Fabián son enriquecedores. Eh, yo diría que esto es muy importante. Alguien dijo que para que haya acuerdos, antes tiene que haber desacuerdos. Y yo creo que hay que aclarar que hay gente con la que uno tiene predominio del desacuerdo, como es el gobierno que tenemos, y hay mucha gente con la que uno ve el predominio del acuerdo y es del esfuerzo mutuo y de la discusión y el debate que es posible construir una unidad que en este momento es tremendamente necesario porque por encima de matices, diferencias, contradicciones, hay graves problemas para la Argentina en el marco de los que describía el general Brown, graves problemas de un mundo que va a una guerra mundial, como ya alertaba el Papa Francisco, y donde podemos construir algo que no sea una alineación a cada bloque de potencias imperialistas, sino que sea una posición donde predomine lo nacional, la defensa de los derechos populares conseguidos a lo largo de muchos años, una posición no alineada, una posición que respete la autodeterminación de los pueblos y que pueda construir un camino común en que vamos a discutir entre amigos si es por un camino, por otro, más lento, más rápido, pero si vamos todos para el sur, es la idea de una geopolítica del sur, vamos a tener muchos acuerdos y no nos vamos a poner de acuerdo con los que piensan que hay que ir para el norte, no pensar en la integridad territorial de Argentina, no pensar en los territorios usurpados, no pensar en lo que drenan de nuestro país y que permitirían amplios caminos de concordancia y de resolución de los caminos del pueblo. Yo insisto, te agradezco enormemente en nombre de todos, Fabián, esta presentación inicial, que fue una buena presentación que expresa lo que queremos hacer con este ciclo. Construir un camino común posible. Es posible un camino común. No es cierto que no es posible. No es cierto que solo nos queda bajar la cabeza. Es cierto que podemos defender
viejas historias patrióticas argentinas y nos ponemos unir en un camino común, que era la idea cuando empezamos con la revista Cuadernos, Cuadernos para un encuentro en una nueva huella argentina. Así que yo, antes de que haya discusiones, debates que quedarán grabados en otra sección de esta conferencia, quiero insistir en el tremendo agradecimiento, Fabián, por haber aceptado participar en esta primera presentación que realmente sintetiza para qué hacemos este ciclo, no para culturizarnos, sino para encontrar un camino común que, como vemos, existen muchas variedades que podemos hacer coincidir en una sola huella. Cuando pensamos en la huella común de la revista Cuadernos, alguien dijo, es como esos chicos que después de la guerra se encuentran en un camino y van caminando en un sentido y van construyendo una ruta común, un camino común. Eso es lo que queremos hacer. Gracias, General Fabián Brown. Con esto terminamos la parte de la conferencia. Vamos ahora a las preguntas que Una se cosa quieran nada hacer. más, las amenazas que tenemos, tanto territoriales como de recursos, cuando quieran otra charla, hablamos sobre eso específicamente. Pero hoy quería decir, tenemos herramientas para construir algo. Si después hablamos otro día de las amenazas más puntuales geopolíticas, de recursos que podemos tener. Pero básicamente esto que vos decías, la idea de esto es, podemos construir un camino alternativo con sujetos sociales y que están haciendo algo distinto. Así es, completamente de acuerdo. Creo que ahora van a cortar esta parte de la grabación para iniciar la grabación de las preguntas, opiniones que vayan llegando. Veremos ya si estamos en la segunda etapa ya. No me han dicho si ya están grabando. A ver, sí. Ahora ya se está grabando. Bueno, queda abierta la posibilidad de preguntas eh, que quiera hacer los que acá están asistiendo o las que me puedan llegar por vía de los que están asistiendo por el YouTube. Como les decía, estamos haciendo dos transmisiones. Transmitimos desde el Zoom, que es grabado y reproducido.